Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Cada situación es un proceso y cada proceso pues nos tiene que llevar a acercarnos a Dios, ¿no? En vez de renegar, pues darle gloria a Dios como decía la canción, darle gloria a Dios por cada aliento, por cada día que Él nos permite abrir nuestros ojos y poder experimentar la misericordia, la grandeza, el amor de Dios. Y que si Dios nos ha dado la oportunidad de abrir los ojos, es porque yo siempre he dicho que Él quiere mostrar su gloria. Amén. Él quiere darnos cosas, quiere terminar el proceso que un día inició con nosotros. Y que para eso es que Él nos da la oportunidad de seguirle, de creer en Él y seguir los pasos que Él mismo ha dejado para que nosotros cada día seamos más imagen del Señor. Por eso, pues, muy gratificante y muy bonito uno venir a orar, a alabar al Señor, porque eso es lo que realmente interesa. Y como dice el Señor en su palabra, que Él viene a buscar el adorador, no solamente el que canta, sino también aquel que camina dentro de los parámetros del Señor. Bueno, lo que vamos a continuar enseñando y aprendiendo, con esta enseñanza el Señor sigue como corriéndonos un poquito el velo para nosotros poder entender lo que la Escritura nos quiere enseñar. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que de pronto para uno todavía están como con un velo, como dice el Señor, que aun cuando los judíos leen la Escritura, pues no entienden porque el velo todavía está puesto para ellos. Pero nosotros que tenemos la oportunidad de que el velo se nos fue quitado, que tenemos libre acceso a la presencia de Dios, pues tenemos la oportunidad de conocer un poco más al Eterno, al Señor, al plan que Dios tiene con aquel que ha sido llamado, con aquel que ha sido instruido, con aquel que ha sido, digamos, llamado para que reciba la instrucción de parte de Dios y podamos entrar al reino. Hay algo, digamos, que la Escritura nos enseña, que la palabra de Dios nos instruye, y es lo que dice, o lo que nos viene enseñando el apóstol Pablo con respecto a la ley, con respecto a la ley, a las obras de la ley, que habíamos dicho que son tradiciones de los ancianos, que habíamos hablado que algunos son mandatos de hombres, y lo que estamos estudiando implica que son las costumbres de las naciones. Ya nosotros, el culto pasado, tuvimos la oportunidad de conocer, digamos, la tradición que más pesa en el corazón del creyente o del mundo en general, como son las fiestas de diciembre, como son todas estas festividades
y que sabemos que todas y cada una de estas festividades, todas tienen que ver con Babilonia, todas tienen que ver con rendirle culto a dioses paganos, y que si nosotros practicamos cualquiera basado en una premisa que dice es la reunión de la familia, o sea, un montón de argumentos que el hombre pone o que el enemigo pone para que nosotros sigamos practicando lo que Dios dice que no. Y por eso el Señor nos está dando un conocimiento para que desde ya pues empecemos a prepararnos y empecemos a tomar esa decisión de que no interesa allá la gente, nosotros somos harina de otro costal, como dicen por ahí, y que ya con el conocimiento ya Dios ya nos cuenta por pecado si nosotros practicamos este tipo de reuniones, de festividades, de comilonas y de todo ese montón de situaciones que el hombre ha puesto. ¿Para qué? Para desviar la atención y la fe y la fidelidad del creyente hacia las cosas del Señor. Lo que hoy vamos a aprender es otra cosa también muy importante y nos va a ayudar mucho a seguir limpiando, porque son cosas que es lo que el Señor llama pecado de muerte. Los pecados de muerte son aquellos que nos van a llevar y nos van a dejar apartados y separados toda una eternidad del Señor. O sea, no vamos a estar en el reino, vamos a estar en el fuego eterno, como nos han explicado en los ayunos. Vamos, por favor, vayamos a 1 Corintios capítulo 10, que es lo que nosotros venimos hablando, venimos enseñando, y dice que el Señor, lo primero que el apóstol Pablo nos dice a través de la Escritura es que no ignoremos lo que está escrito en la palabra del Señor, que no hagamos caso omiso a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor, es una advertencia que el Señor nos está haciendo para que su pueblo no se pierda, para que su pueblo, el elegido, el apartado, el separado, pueda llegar al objetivo final, y es la vida eterna. Pablo dice que nuestros padres vivieron unas situaciones, cometieron unas fallas, se apartaron del camino, y que de todas maneras el Señor nos está hablando, está diciendo es que no ignoremos esos comportamientos. Y si en mí está corregir, poner un hasta aquí y no permitir que la tradición, que la falsedad y que todo ese montón de cosas que se traen en nuestras casas de la antigüedad sigan teniendo una importancia en la familia. Así sea su esposo que le diga lo que le diga, su hijo, su hija, su tío, su nieto, su nieta o cualquier persona que quiera venir a poner como esa cosquillita, ¿no? Ay, pero es que es por los niños, ¿no? ¿Cuál? Si usted dice eso porque usted todavía no ha madurado, porque todavía nosotros seguimos pegados a esas tradiciones y queremos meter a los niños en esas costumbres que después nosotros se los estamos entregando al paganismo, se lo estamos entregando al Dios Sol, y después no venga a llorar. ¿Por qué? Porque si usted le entrega y participa de esas cosas, usted le está dando derecho al diablo de que haga con su familia lo que quiere. ¿Ya? Entonces por eso es importante que nosotros desde ya empecemos como a decir no hay, y empiece a botar todos esos muñecos, todos esos matachos que usted tiene allá, todos esos adornitos, todas esas instalaciones, todo ese montón de cosas. ¿Por qué? Porque eso es que usted todavía guarda la esperanza de que Dios cambie de opinión, ¿cierto? Porque es que uno dice así, no, yo no creo que Dios se ponga bravo porque ponga una luz. No, es que no es lo que usted pone la luz, es lo que representa delante de Dios. Y hoy vamos a estudiar algo que es muy importante, y vamos a ponerle como un significado diferente a lo que nosotros, cuando hablamos de eso, nos parece terrible, nos parece complicado, y resulta que la Biblia me dice otra cosa diferente. Entonces vamos a conocer esta parte de la Escritura
para que tengamos un poquito más de claridad de lo que el Señor nos enseña. Entonces, Pablo nos dice, no ignore lo que está escrito, ¿ya? El versículo 6 dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos. Fíjense que Pablo nos está hablando de una situación que sufre el pueblo, que sufre la gente, y es la codicia. Si usted va a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, por allá en el versículo 22, 23, usted encuentra que el Señor habla de no codiciar. No codiciar ni el salario, ni la casa, ni la esposa, ni el esposo de los demás, ¿ya? No debemos de codiciar, porque la codicia nos puede llevar a tener actitudes o comportamientos que la Biblia condena como pecado. Por eso es importante que nosotros hagamos lo que dice la Escritura para, digamos, para como controlar esos deseos desmesurados, como ese deseo ardiente de tener, no importa si le tengo que vender el alma al diablo, y de hacer un montón de cosas, porque es que mi avaricia y mi codicia pueden conmigo. Entonces el Señor, para poder controlar esas situaciones en nosotros, Él ha colocado una serie de parámetros, Él ha colocado una serie de requerimientos, dice, cumpla con esto y usted mantiene su codicia a raya. Si es que le gusta mucho el dinero y todo ese montón de cosas, el Señor dice, yo no digo que esté mal, el problema es su avaricia, el problema es su codicia, pero para que usted no pase a ese parámetro, hay una raya, hay un mandamiento, y es, tiene que ofrendar, tiene que diezmar y tiene que dar primicia, y esas tres cosas es lo que la va a mantener a usted a raya con la codicia, porque hasta ahí, cuando usted cumple con eso, eso ya es un parámetro que Dios ha puesto. ¿Para qué? Para que nosotros no haya codicia, sino que aprendamos a vivir con lo que el Señor nos ha dado. Dice, no codiciar, dice, no codiciamos lo malo como ellos lo codiciaron. Ahora, ya habíamos hablado en el 7, ¿cierto? Dice, no sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar o a hacer fiesta, según la tradición que usted tenga. Yo fíjense que habíamos hablado que algo de lo que el Señor siempre ha venido luchando y batallando es con la idolatría, ¿cierto? Por eso Él está diciendo, no seamos idólatras. Y hoy vamos a mirar algo, porque es que cuando uno empieza a escudriñar la Escritura, cuando uno empieza a mirar la palabra de Dios, empieza uno a darse cuenta de que hay cosas que debemos de aprender para que nos quitemos como muchas cosas que nos dejaron en la mente con respecto a la fornicación, con respecto al adulterio. ¿Y qué me dice la Biblia con respecto a estos dos conceptos? ¿Qué quiere decir? Porque cuando uno dice, es que está en adulterio. Ah, bueno, pero ¿cuál es ese adulterio? ¿Está en la carne o está en la parte espiritual? Pero ¿qué me dice la Escritura cuando el Señor me dice que yo estoy en adulterio? Que yo estoy en fornicación, ¿ya? Porque podemos decir, ay, siempre lo llevamos al plano de la carne, ¿cierto? Siempre cuando nosotros hablamos de adulterio, de fornicación, siempre lo vamos a llevar la persona está teniendo relaciones sexuales con el novio, o con la novia, o con la persona que no es su pareja. Y resulta que la Biblia me dice otra cosa diferente. Entonces vamos a aprender qué es lo que me está diciendo la Escritura, porque tal vez nosotros estamos en adulterio. Tal vez yo estoy en fornicación. Y usted dice, oh, la pastora tiene novio, tiene un tinieblo. No, es que la Biblia me está diciendo a mí otra cosa diferente. Entonces vamos a aprender para que usted conozca lo que dice la Escritura. Ahora, dice el Señor en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron como 24,000. Recuerda que ahí hay una traducción de digitación, ¿no? La palabra en números me habla de 24, no de 23 como hace la traducción aquí en el Nuevo Testamento. Y yo le creo más al Antiguo que al Nuevo.
Eso sí para mí es fundamental, más lo que me habla el antiguo que lo que me está diciendo en el nuevo. Porque en el nuevo hay muchas traducciones o muchas palabras que no son verdad. Empezando porque ni siquiera existen en el lenguaje del Señor. Y si no existen en el lenguaje del Señor, entonces ahí ¿qué estamos haciendo? Por eso el Señor nos está dando la oportunidad de que nosotros conozcamos su lenguaje para poder saber si realmente vamos haciendo y vamos conociendo lo que Él mismo nos ha mandado a conocer. Él dice, ni forniquemos. En otra versión dice de la siguiente manera, y no caigamos en inmoralidad sexual, como algunos de ellos hicieron con la secuencia de 23,000 que cayeron en un día, 24,000, perdón, ¿ya? Entonces fíjense que estoy leyendo lo que dice la Kadosh. Tal vez usted ya tiene la Reina Valera o la versión que usted tenga. Estábamos hablando de una fornicación, en algunas nos habla de una inmoralidad. Entonces vamos a hablar, ¿qué quiere decir ser inmoral? ¿Qué me dice la Escritura? Que yo estoy teniendo comportamientos inmorales. ¿Qué quiere decir? ¿A qué hace referencia el Señor si yo estoy teniendo un comportamiento inmoral de fornicación o un comportamiento inmoral de adulterio? Porque eso, vuelvo y le repito, nos hace referencia solo a que estamos cometiendo pecado con la carne, que estoy cometiendo un delito con el cuerpo del Señor. ¿Qué es una inmoralidad? Vamos a definirlo. Dice, son actos contra la moral. Son los parámetros establecidos de conducta o comportamiento del hombre. Fíjense que la inmoralidad son actos. La inmoralidad es aquellos actos o aquellas acciones, o aquellas actitudes, aquellos comportamientos que yo estoy haciendo y que están violando lo que dice la Escritura. Entonces, si el Señor me está diciendo que yo no debo robar y yo estoy robando, yo soy inmoral. Si yo no soy justa y a las personas las trato de acuerdo a su condición social y de acuerdo a su postura, yo soy inmoral porque no estoy ejerciendo la justicia adecuada. Entonces, cuando hablamos de actos inmorales, hablamos de cosas que estoy pasando por encima de lo que está establecido en la palabra. ¿Sí me va a entender? Listo. Dice que las inmoralidades, es decir, las conductas, los comportamientos, las acciones, las actitudes que yo tengo, son aquellas que atentan contra la parte espiritual y también contra las creencias o contra las normas y reglas de una sociedad. ¿Ya? Entonces, la inmoralidad hace referencia a los comportamientos, a la conducta, a mis procederes que se salen de los parámetros de la Escritura, que se salen de los parámetros de nuestra Carta Magna. Cada país tiene una Carta Magna y ellos dentro de esa Carta Magna, dentro de esa Constitución, hay una serie de reglas, de mandatos, de decretos, de normas que rigen al hombre, a las empresas, al Estado. A nosotros nos rige la palabra de Dios. Esa es nuestra Carta Magna. Esa es la forma y la manera como el Señor nos está controlando, que el Señor nos está diciendo, estos son los parámetros que usted tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos un encuentro, para que usted y yo tengamos una relación, óigame bien, una relación de pareja. Porque resulta que Dios, el pueblo del Señor, Israel, es la esposa de Dios. Lo dice la Escritura. Dice, yo soy un marido para él, para ellos. Pero ellos me dejaron, ellos me abandonaron, ellos fornicaron, adulteraron con otros dioses y me dejaron a mí. Y el problema, hermano, que nos metemos con Dios es cuando yo adultero, cuando yo fornico,
pero no estoy hablando en el plano en la carne, estoy hablando de otra cosa diferente. Por eso el Señor nos está diciendo que los comportamientos inmorales son aquellos que se salen de lo que está establecido en la palabra de Dios. Un comportamiento inmoral es mentir. Si nosotros somos mentirosos, yo soy una inmoral. ¿Por qué? Porque el mandato del Señor, los mandamientos del Señor le dicen, no mentirás, no mentirás. Lo otro dice, no robar. O sea, si yo le robo al Señor, le robo a mi papá, le robo la honra, le robo cualquier cosa, yo soy inmoral. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora, lo otro comportamiento inmoral son las personas mentirosas, o sea, las que les gusta engañar a los demás. Les gusta decir mentiras, les gusta engañar. ¿Por qué? Porque está buscando un beneficio propio. Entonces, estas personas que engañan al incauto, que juegan con las necesidades de los demás, son inmorales. Son personas que tienen un comportamiento inmoral y que por tanto nosotros no debemos tratar de mantener una relación con ese tipo de personas, porque nosotros vamos a aprender su conducta, dice la palabra. Nosotros vamos a aprender a mentir, vamos a aprender a robar, vamos a hacer lo que dice la Escritura que no, pero como yo tengo una persona que está a mi lado y que tiene todo eso, yo voy a aprender a mentir. Yo voy a aprender esas conductas que van en contra. Me alejo de lo que dice la Escritura y me acerco a lo que está diciendo la otra persona. Ya pienso como ellos, ya camino como él, ya hago lo que él dice o lo que ella ordena y me he salido de los parámetros del Señor. Otro comportamiento inmoral es las personas que les gusta estafar a otros. Las estafas son comportamientos inmorales. Las traiciones. Yo siempre digo y siempre he dicho que si yo amo a mi esposo, ¿por qué yo tengo que mirar para otro lado? ¿Por qué yo tengo que buscar acostarme con otro hombre si yo tengo el que es mío? Yo no tengo por qué hacerlo, porque eso se llama traicionar la confianza. Y cuando una persona que tiene una pareja se acuesta con otro, a usted no la quiere. Nosotros no queremos a esa persona. ¿Por qué? Porque me estoy acostando con otro, porque estoy teniendo una relación con otra persona. Y esa actitud, este comportamiento me está diciendo que yo no soy amada. Porque si yo amo, yo no tengo necesidad de mirar para otro lado. Yo no tengo necesidad de irme a acostar con otra persona, porque al final, sea si se siente lo mismo, sea Pepito o sea Felipe o sea Pepito o sea quien sea, ¿ya? Todos nosotros es la misma cosa, es lo que yo siempre he pensado. No estoy diciendo Felipe, porque ya lo miraron Felipe, ¿ya? Entonces aquí lo que el Señor, yo siempre lo he pensado así. Y yo soy de ese talante y yo digo, si todos tienen igual, si todos tenemos la misma, entonces ¿por qué yo tengo que ir a dormir con otra persona si al final se hace y se siente lo mismo? ¿O es algo diferente? Siempre se llega a lo mismo. Entonces no le encuentro el significado, no le encuentro el objetivo de cambiar, como decía mi padre, ¿por qué voy a cambiar lo que es mío? Que yo sé que es mía solamente, por una que yo no sé con cuántos o con cuántas ha estado. Y eso lo decía mi padre y eso se lo enseñó a mis hermanos, ¿ya? Y por eso ellos tienen la misma desde que se casaron, y si están separados no tienen otra persona. ¿Por qué? Porque fue la regla de mi padre, fue la regla de nuestro progenitor. Él no admitía. Las que estaban divorciadas le decía, o se arregla con él, pero a mí no me traiga otro aquí. Y esa era la norma y esa era la regla. Y hasta ahora nos hemos mantenido. Y él lo único que decía, la única que tiene derecho aquí a casarse con otro es Elsa, pero hija, no me meta usted. Quédese quietita, porque usted tiene unos hijos y usted no sabe quién va a entrar a su casa. Quédese quieta mejor, ¿ya? Entonces, fíjense que es una persona que no tenía estudio, pero que era muy sabio, que era profeta, porque todo lo que hablaba se cumplía y todo el mundo caminaba de acuerdo a lo que decía mi papá. Dice, ser desleal. ¿Somos leales con la persona que nos ha contado un secreto? ¿O vamos y se lo contamos a otra persona? Pero no diga nada. Tranquilo, que
su mensaje, que su chisme no sabe de América del Sur. Tranquilo, no sabe de allá. No se afane. ¿Por qué? Porque si alguien me comenta algo, yo no puedo hablarlo, porque eso se llama deslealtad. Deslealtad de una persona que creyó que yo soy una tumba, pero sin teléfono, ¿cierto? Y cuando nosotros nos reunimos, por favor, no digan nada, no cuenten, no, eso es peligroso. ¿De verdad? ¿Qué tal cosa, pastor? Dice uno, uy, ya se filtró. Y lo malo es que no dicen las cosas como son, sino que inventan, ¿ya? Entonces, eso ya es un problema. Ahora, otra inmoralidad son actos obscenos. Eso ya tiene que ver con las conductas erradas, hombre con hombre, mujer con mujer, animales y bueno, todo ese montón de cosas y todas esas desviaciones de conductas mentales que hoy en día tienen las personas. Inmoralidad son las injusticias. Nosotros debemos de ser iguales con todos. A mí no me interesa, hermano, que usted sea, que tenga, no tenga, que esté aquí o esté allá. Al que yo vea que tengo que llamarle la atención, yo le llamo la atención. No me interesa si es Pepito o es Menganito, porque yo tengo que rendirle cuentas al Señor. Y si yo le permito a una persona que yo sé que está haciendo algo inmoral, ¿con qué autoridad yo le puedo decir a otra persona no lo haga? Si yo le estoy permitiendo a un hermano que haga lo que quiere porque es el que más diezma, porque es el que es fiel, porque eso estoy siendo inmoral, estoy siendo injusto, ¿ya? Entonces fíjense que aquí el Señor nos está hablando. ¿Por qué le quiero hablar de esto, hermano? Porque es que vamos a entrar en un tema que es muy importante, que tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con una relación de pareja entre cada uno de ustedes y Dios. No estoy hablando aquí de relaciones interpersonales. Vamos a hablar de por qué el Señor tuvo que venir, por qué el Señor dio un nuevo pacto y por qué el Señor lo tuvo que hacer. Y cuando usted entienda eso, usted va a decir, uy, Señor, todo eso. Por eso el Señor nos ha llamado a nosotros y nos ha llamado para limpiarnos, purificarnos, santificarnos y redimirnos para poder estar en su presencia. Porque Él es santo y el pecado no puede llegar a su presencia. Nosotros no podemos llegar con cosas guardadas. Tenemos que pedirle al Señor y sacar todo lo que hay dentro de nosotros para poder entrar en la presencia del Señor. Dice... Número 25, vámonos por favor. Número 25. Y vamos a leerlo del 1 al 3. Números, capítulo 25, versículos 1 al 3. Dice así, estoy leyendo la Cadoshita. Israel se quedó en Sittim, y allí el pueblo comenzó a prostituirse. Allá de pronto usted tiene... fornicar. Dice, con las hijas de Moab. Estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Con Israel así unido a Baal Peor, la furia de Dios se encendió contra Israel. Fíjense que acá el Señor nos está hablando, o exactamente Israel o Moisés, el Señor le está hablando a Moisés que en el lugar donde estaba Israel, la palabra Sittim significa acacia, y la acacia es una madera con la que el Señor hizo el arca de la alianza, donde el Señor hizo el altar de bronce, donde el Señor hizo la mesa de la proposición. Y está haciendo referencia a la humanidad. Está diciendo que el hombre en su humanidad tenemos muchos problemas, hermano. Y que el único que nos puede ayudar a nosotros a que esta humanidad sea controlada, a que este cuerpo que se rebela contra las cosas del Señor se centre, se controle, se mantenga dentro de los parámetros del Señor. Dice, allí el
pueblo comenzó a fornicar, lo dice la Reina Valera, aquí en la Caducita dice a prostituirse. ¿Con quiénes empezaron a fornicar? ¿Con quiénes empezaron a prostituirse? Dice con las hijas de Moab. Y nosotros sabemos que Moab es el resultado de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. De allí vienen los moabitas, de allí viene este pecado de incesto. Por eso nosotros más adelante vamos a encontrar cuáles son las reglas y cuáles son las consecuencias que tiene a aquellos que se han casado con sus familiares, que se han casado con sus primos, que se han casado porque hoy en día han dado como rienda suelta que el papá con la hija, el abuelo con la nieta, o sea, un caos. Y aquí el Señor está diciendo qué le va a pasar a ese tipo de personas que se han casado entre familiares. Dice, empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Dice, estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de los dioses. Fíjense que hablar, y aquí quiero que usted me entienda, y aquí, cuando el Señor habla aquí de fornicar, está hablando de idolatría. No está hablando de relaciones entre hombre y mujer, está hablando de idolatría. Ese es el significado en el lenguaje hebreo que significa idolatría. Cuando el Señor habla de fornicar, pues ubíquese de que el Señor está hablando de idolatría. Y si hay idolatría, quiere decir que hay un Dios que no es al que nosotros le debemos honor. Por eso colóquelo ahí en su Biblia. Fornicar es igual a idolatría. Y cuando el Señor habla de idolatría, le está diciendo que está fornicando. Ese es el significado cuando el Señor nos habla de que el pueblo fornicó, que el pueblo se prostituyó, porque aquí Él está diciendo que fueron a hacerle sacrificios a los dioses de Moab. ¿Quiénes eran los dioses de Moab? Baal peor. La palabra Baal en el hebreo significa Señor, y peor es una deidad moabita. Los moabitas tenían sus dioses, los amonitas tenían sus dioses, los cananeos tenían sus dioses, los hititas tenían sus dioses. O sea, todas esas regiones y todos esos personajes fuera de Sem, ellos tenían sus propios dioses. Por eso hay todo este mundo de idolatría, hay todo este montón de dioses de los cuales el Señor nos quiere librar, porque al final de los tiempos, o en estos tiempos, se está levantando otra vez Babilonia, va a ser otra vez a iniciar el proceso. Otra vez Babilonia, Esaú, Canaán, es decir, el imperio romano volverá a levantarse como lo fue una vez. Porque ese es el objetivo, por eso es importante conocer este tipo de cosas. Dice, ahora, cuando yo fornico con otros dioses, quiere decir que yo le rindo culto a un dios. Y ese culto es porque yo como la comida de ellos, es porque yo bebo la bebida de ellos, es porque yo me inclino a los dioses de ellos. Eso se llama fornicar. Es decir, que usted se inclinó a los dioses de Moab. Si nosotros participamos de las festividades de diciembre, usted es un fornicario. Nosotros somos idólatras porque estamos siguiendo los pasos de Babilonia y seguimos allí. Por eso el Señor dice, si no estoy mal, en Apocalipsis 20 dice, pueblo mío, huid de en medio de Babilonia. Huyan de sus prácticas, huyan de todo ese montón de cosas, porque si viniera el Señor nos va a encontrar ¿qué? En fornicación, nos va a encontrar en idolatría con los dioses paganos, con los dioses de estas regiones que tienen que ver con Cam, que tienen que ver con los jafecitas, ¿ya? Por eso es importante esto, que era lo que yo pensaba en la noche de ayer, y yo decía, bueno, cuando Noé trajo la bendición
puso a Sem primero, ¿cierto? Dice que él iba a ser la cabeza, que él iba a ser, que de Sem vendría que la salvación para los jafecitas y también para los cananeos. Es decir, que Sem, de donde viene el Señor, de donde viene Judá, es el que va a darnos a nosotros ¿qué? La salvación. ¿Para quién? Para los cananeos y para los jafecitas. Recuerden la enseñanza que yo les di a ustedes de Hechos 2, donde allí, cuando cayó el Espíritu Santo, estaban ¿quiénes? Habían cananeos, habían jafecitas y habían semitas. Es decir, que las tres tribus de donde viene todo el proceso entraban en el proceso de salvación, en el proceso de redención y en el reconocimiento de Dios como pueblo de Él. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Ahora, fíjese que ¿cómo me contamino yo? ¿Cómo yo soy idólatra? ¿Cómo yo soy fornicaria? Dice, cuando usted come, cuando usted bebe, cuando usted hace sus ofrendas a otros dioses, usted es una fornicaria delante del Señor. Porque estamos inclinados a otros dioses, porque estamos creyendo en otros dioses, porque le estamos rindiendo culto a otros dioses. El que usted arme el arbolito en su casa, usted le está rindiendo culto al dios Sol. Usted le está rindiendo culto a Babilonia. Usted y yo le estamos haciendo un festín ¿a quién? Al demonio, a Babilonia. Y si viniera el Señor, seguro nosotros no nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque estamos en fornicación, porque estamos en idolatría. ¿Sí me hago entender? Es importante que tengan en cuenta esto para que no nos vayan a coger fuera de base. Dice, los invitaron. ¿Quiénes invitaron? Las mujeres al pueblo, a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió, el pueblo se inclinó a sus dioses. Y fíjense que el comer de sus alimentos, el beber de sus bebidas, el hacer ofrendas, el inclinarse, el servirle a esos dioses, usted se hace uno con ese demonio, con esa cultura, con esa situación. Porque mire lo que dice la Escritura en el versículo 3, dice, con Israel así unido, o sea, se hizo uno con esa cultura, con ese Dios, con ese pagano. Así lo hizo el Señor, ¿ya? Entonces, fíjese lo que está diciendo el Señor, que cuando nosotros, por eso Dios a nosotros nos dio una comida, al pueblo de Dios le dio una bebida, al pueblo de Dios le puso unos parámetros en comida, en bebida, en vestido y formas y maneras como le vamos a rendir culto al Señor. Si yo no lo hago conforme dice la Escritura para honrarlo a Él, yo estoy unida a Baal Peor. Yo estoy unida a una idolatría de Moab, de Cam, Midita, los jafecitas, bueno, todos esos dioses que tienen el pueblo del Señor, o que tiene el mundo. ¿Sí me van a entender? Entonces, la fornicación o la idolatría de la que me está hablando el Señor es cuando usted y yo comemos de lo que el Señor dice, no lo puede comer. Usted no puede beber eso. Usted no puede vestirse así. Usted no puede inclinarse a ese Dios. Usted no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque estás unido a Él. Te haces uno solo con Él. Recuerda lo que dice la Escritura. Si yo, teniendo mi esposo, voy y me acuesto con otro, dice la palabra de Dios que mi espíritu se hace uno solo con ese espíritu. Y si yo me acuesto con otro, mi espíritu se hace uno con él y uno con él, y yo voy a terminar siendo lo que dice la Escritura, una ramera o una prostituta. Es lo que me está diciendo la Escritura. Por eso el Señor dice que cada uno tenga uno solo. Tenga un solo marido y tenga una sola esposa. ¿Por qué? Para no entrar en esa categoría de ser, ¿qué? Infieles. De hacerme uno solo con el Baal Peor, con un demonio
babilónico. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Por eso cuando nos enseñaron, Cristian nos enseñó acerca de qué se tiene que comer, qué no se tiene que comer, cómo es que tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué? Para que no nos hagamos uno solo con otro Dios. Para que nosotros no estemos en fornicación, para que nosotros no estemos en idolatría, porque cualquiera de las dos que son sinónimos son pecado de muerte. Y si viniera el Señor y yo estoy comiendo, como dice el Señor que en Isaías, que el que come cerdo es como el que come ratón, entonces yo no me quiero ir, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir con el Señor. Yo no me quiero ir para el infierno simplemente por una comida, cuando el Señor está siendo claro. El Señor está siendo muy claro con respecto a las cosas que yo tengo que comer y cómo tengo que hacerlo. Porque es que usted y yo somos templo del Señor. Y el Señor viene construyendo, el Señor viene levantando, el Señor viene haciendo de cada uno de nosotros vasija de honra. De cada uno de nosotros viene siendo una vasija de honra para el Señor. Y cuando seamos preparados, seamos convertidos en esa vasija para el Señor, entonces Dios se glorificará y Dios vendrá y traerá las grandes cosas que tiene para cada uno de nosotros. Entonces fíjense que aquí está diciendo, dice, con Israel así unido a Baal peor, dice, la furia de Dios vendrá contra el que practica estas cosas. Con estas personas que tienen sus idolatrías, que tienen sus comidas que todavía, ¡ay, ese es del antiguo! Sí, pero es que aquí la palabra de Dios me está diciendo otra cosa diferente. Entonces, cuando nosotros desconocemos el verdadero significado de la palabra de Dios, pues vamos a hablar. Y si queremos seguir practicando todo ese montón de cosas, pues vamos a buscar un argumento para nosotros seguir pecando, para nosotros seguir haciendo lo que el Señor dice que no. Y eso es lo que se llama ser obedientes a la Escritura. Eso es lo que se llama poner por obra la palabra de Dios. Por eso el Señor nos está dando conocimiento, por eso el Señor nos está dando cada día, digamos, una palabra que nos va a abrir un poquito más el compás, nos va a abrir un poquito más para poder conocer si yo tengo fornicación con Dios. Porque si yo estoy en fornicación, es decir, tengo idolatría, porque para mí es el dinero, son las pasiones, son todo ese montón de cosas, yo estoy mal con Dios. Estoy en peligro de ¿qué? De muerte eterna, porque estoy practicando algo que la palabra de Dios me dice que no lo puedo hacer. Porque estoy unida ¿con quién? Con Baal peor. ¿Estoy unida con quién? Con el demonio. ¿Estoy unida con quién? Con la desobediencia a lo que me está diciendo la Escritura. Dice, cuando se habla de actos inmorales, se refiere a prostituirse, hace referencia al adulterio, a fornicar. Es decir, cuando yo me uno a una cultura realizando sus creencias, sus ritos y sus ceremonias. Fíjense que la gente en el 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos o el Día de los Santos, no sé qué demonio será, pero esas festividades, la gente toda se va para el cementerio, ¿cierto? Y le ponen flores y le ponen velitas. En México le dicen la Santa Muerte y en otro país sacan los muertos, los bañan, los visten y le ponen comida y le hacen fiesta y vuelven y los entierran. O sea, ni siquiera dejan los huesos en paz, porque es la cultura. Y son los asiáticos los que tienen un montón de cosas, todas cerradas delante de Dios. Todo es cerrado, hermano. ¿Por qué? Porque no conocemos la Escritura, porque simplemente quien va dirigiendo, pues los está llevando en el camino de la oscuridad. Hablar de prostituirse es adulterar, es un desenfreno. Hablar de prostituirse es hablar de ir en pos de mezclarse o ser de Babilonia. Ya nosotros sabemos de dónde viene Babilonia, sabemos todo el enemigo que era Nimrod de Dios, porque él era un gran enemigo de las cosas del Señor.
Y Él fue el que levantó y el que puso todo lo que ya nosotros sabemos. Y desde allá viene todo ese andamiaje hasta el final. Y luego otra vez se devuelve porque el Señor tiene que juzgar las naciones. El Señor tiene que juzgar la idolatría. El Señor tiene que juzgar todos los actos inmorales de las naciones. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, dice, cuando la Biblia me habla de fornicar, en el sentido figurado se refiere a cometer idolatría. Y cometer idolatría o fornicar es unirme a. O sea, yo me uno a una cultura, yo me uno a una comida, el Señor me dice que no, y sin embargo yo lo hago. ¿Por qué? Porque me gusta su comida, o porque me gusta su cultura y todo ese montón de cosas, o sus dioses y todo ese montón de obras del mundo. ¿Para qué? Para distraernos de nuestra mirada en el Señor. Ahora, fíjense que desde el principio, y aquí esto es importante, hermano, desde el principio el Señor dejó 4 cosas especiales que nosotros no podemos hacer. Vámonos a Éxodo capítulo 20. Y allí sabemos nosotros que es donde el Señor le da los mandamientos al pueblo del Señor. Para que nosotros dejemos de ser fornicarios, o para que nosotros dejemos de ser idólatras, el Señor nos está diciendo 4 cosas que debemos de tener en cuenta. Lo primero, Éxodo 23 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Si usted y yo tenemos otro Dios, quiere decir que nosotros somos fornicarios. Tenemos otro Dios, tenemos otra persona en la que nosotros le damos creencia, le rendimos culto, le hacemos ofrenda. Y por eso el Señor lo primero que le dice al pueblo de Israel cuando le entrega la ley, lo primero que Él le está diciendo es no tener otro Dios. Mire, hermano, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo pasó por el Mar Rojo, ese bautizo, lo que hizo el Señor fue que le perdonó a Israel y a todos los que iban con él sus pecados. Los perdonó. Y por eso dice que fueron bautizados. Y el bautizo en agua, para los que todavía les cuesta trabajo, el bautizo en agua para perdón de pecados. Y eso lo dice la Escritura. ¿Ya? Y la gente como tiene un misterio que si usted se bautiza usted no puede pecar, entonces estamos mal, porque eso no funciona así. Esa es una problemática que tienen todas las iglesias, y cuando enseñan sobre el bautismo, entonces enseñan un montón de herejías, cosas que ni siquiera dice la Escritura, ¿ya? Porque el mismo Señor dice que el bautismo en agua es para perdón de pecados, para que el Señor empiece a hacer una obra con nosotros. Bien. Ahora, dice, no tendrás otros dioses. Fíjense que Él no está hablando de uno, está hablando de muchos, de otros dioses delante de mí. Es decir, no la idolatría, tampoco la fornicación. En el versículo 4 dice, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua, o debajo de cualquier línea o cualquier imagen en la que nosotros vamos a hacer una imagen. Entonces lo que el Señor está diciendo, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. No te hagas imágenes. Una imagen no solamente es una estatua, una imagen es una persona. Una imagen o yo me hago a un Dios es mis títulos, mi dinero, mi casa, todo eso son imágenes ¿de qué? De un Dios. ¿Y qué me dice el Señor? No te hagas imagen. No te hagas imagen de nada de lo que está arriba, de nada de lo que está en el mar, de nada de lo que está en la tierra, de ninguna cosa haga imagen, y menos le rinda culto. Fíjese que yo le decía el sábado al doctor, yo le decía, doctor, ¿sabe una cosa? Ahorita que uno
estudia un poquito la palabra, que Dios nos está dando una revelación de lo que está escrito, de lo que está escondido en la Escritura. A mí me parece que el primer libro que uno debería empezar a leer, o que debe estar ahí, es Apocalipsis. Porque si usted va a Apocalipsis es todo Génesis, los 5 primeros libros. Y si usted mira lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 12, usted mira allí donde Apocalipsis, allí está hablando que el sol, que la luna, que las estrellas. Y la palabra del Señor, ¿a qué hace referencia cuando la Biblia me habla en Apocalipsis 12 con respecto a estos astros? A lo que el Señor, al sueño que Dios le dio a José. Cuando dijo: Padre, yo tuve un sueño y vi que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. ¿Y qué le dijo? Yo, tu madre y tus hermanos me inclinaré ante ti. ¿Por qué? Porque el sol representa a Jacob, la luna representa a la esposa de Jacob y las 12 estrellas representan los 12 hijos de Jacob. Entonces, cuando uno empieza a analizar todo ese montón de cosas, uno dice: Dios. Ahora, otra cosa es que Apocalipsis no está escrita cronológicamente. Así como Daniel, los hechos no son cronológicos, tampoco Apocalipsis es cronológica. Por eso hay cosas que uno dice: no entiendo, si esto es primero, si esto es segundo, si esto es tercero. ¿Por qué? Porque eso no hay una cronología. Y los grandes estudiosos no han podido encontrar. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense que el Señor dice: no te hagas sin ninguna imagen, nada, ni adoren las estrellas, ni adoren nada, porque todo lo que hay allá arriba, hermano, las constelaciones y todo lo que habla Apocalipsis, es lo que está escrito en los 5 primeros libros. Allá habla de que la constelación, que hay una mujer que vio en la constelación no sé qué, todo eso es lo que está escrito en la Escritura. Es lo que Dios le permitió ver a Juan, y Juan escribió para qué. Por eso dice el Señor: el que quiera entender, estudie para que usted pueda comprender qué es lo que yo le estoy hablando en la palabra de Dios. Si nosotros no nos sentamos a escudriñar la Escritura, pues nos vamos a imaginarnos quién sabe qué cosas. Vamos a pensar que el dragón es esos muñecos o esos dioses chinos y todo ese montón de cosas de los que botan fuego, y eso no es verdad. Porque el Señor nos dice en su palabra que el dragón es Egipto, es el faraón, es Egipto con sus autoridades. Y cuando usted entre a mirar que las moscas, que todo eso hace referencia a las naciones. ¿Por qué? Porque nosotros, si no leemos, si nosotros no comprendemos, estamos imaginando de que va a venir el dragón de las 7 cabezas. Esos son naciones, son imperios, son situaciones que va a vivir la tierra. Por eso es importante lo que Chío nos enseñó y la simbología, lo que dice la Escritura. Porque todo el mundo tiene que los dioses, que los no sé qué, que los griegos, y todo eso son más cosas demoníacas, inventos de la gente, pero que aquí está, pero que hay que entrar a mirar qué es lo que me está diciendo el Señor, qué es lo que me dice la Escritura, a qué se refiere el falso profeta, a qué se refiere lo que me dice la Escritura, hermano, para que usted entienda qué es lo que nos está diciendo. Usted está esperando el dragón, a qué hora viene, ¿cómo es que? El ave fénix, a qué horas aparece allá, bueno, todas esas películas que la gente ha visto y que tiene la cabeza llena de muñecos. Porque eso sí, Hollywood se ha encargado de llenarles de la cabeza de todo ese montón de cosas. Y eso no tiene nada que ver, hermano, con la realidad de la Escritura. Por eso es importante, lea la palabra, hermano. Lea la Escritura, no se deje comer cuento de lo que hay allá afuera, porque así nos tiene engañados el demonio. Bien, Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo a los hijos por los pecados de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que me oyen. Fíjense que aquí había una sentencia de que si el papá pecaba, la lleva la familia.
que si el esposo pecaba, la lleva la familia. Ya nosotros en Ezequiel y en Jeremías encontramos de que ya el Señor dice, no, el que peca va a pagar su pecado. ¿Por qué yo voy a pagar mi pecado si yo no me comí las uvas? ¿Por qué yo voy a pagar una cosa que yo no lo cometí? Por eso el Señor, porque eso sería injusto, ¿cierto? Y si Él es el Dios de la justicia, ¿por qué me va a hacer cargo o me va a abonar a mí un pecado que yo no lo cometí? Entonces fíjense que el mismo Señor, en la medida que va pasando las generaciones, va pasando las cosas, Él mismo va cuadrando toda la situación, va cuadrando todo. ¿Por qué? Para que Él sea catalogado como un Dios justo, que a cada uno de nosotros nos va a dar lo que nos correspondemos. Conforme a mis obras, conforme a mi caminar, conforme a mi fe, conforme a lo que Dios me ha mandado hacer, nosotros vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados, vamos a ser recompensados o vamos a ser mandados para la paila mocha, ¿ya? Al fuego eterno, dependiendo en qué condiciones nos encuentra el Señor el día que Él envíe por los suyos. El día que Él mande a buscar a la novia de Cristo, ¿en qué condiciones está usted? ¿Está fornicando? Es decir, tenemos idolatría al dinero, al sueño, la pereza, la mentira, porque a veces nosotros decimos, Señor, ayúdame, pero usted no hace nada. Señor, yo quisiera, pero usted ¿por qué no lo hace? Porque es que si nosotros le decimos al Señor, deme la fortaleza, eso quiere decir que usted tiene que pararse a hacer las cosas. Es decir, usted tiene que hacer las cosas, hermano. Sí, yo le estoy pidiendo fortaleza al Señor, que yo los domingos me pueda levantar, pero es que yo, imagínense, como toda la semana yo trabajo, ¿no? Entonces el día sábado, pues yo me quedo por ahí hasta la 1, 2 de la mañana viendo televisión. ¿Y por qué? Y después me coge el sueño, entonces no, yo mejor lo veo por YouTube. Mentira, porque la gente no lo ve. Eso es falso, son mentiras. Porque fíjense que si usted mira nuestro canal, tiene 198 personas. Y si usted mira cuántos ven los programas, ni siquiera un 10%. Ni siquiera un 10% de los que están escritos ahí. Usted va a decir, yo sí lo veo. Ah, bueno, pero cuando usted entre, ahí dice tantas visitas. Si nosotros no hacemos, pues, lógico, ¿de qué nos sirve, hermano? Entonces, aquí lo que el Señor le está diciendo es, no te inclines. ¿Cuál fue el pecado de Israel con Moab? Que ellos se inclinaron, le sirvieron, hicieron sus ofrendas, quemaron sus animales, quemaron todo lo que ellos, dice la Escritura, que le rendían culto a su Dios. Y ellos participaron. Y a veces nosotros somos participantes de las cosas del mundo y entregamos nuestro dinero y le damos nuestro tiempo y hacemos lo que no es del Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy unido a Balpeor. Porque a mí no me llaman la atención las cosas de Dios, pero me llama el diablo. Ah, bueno, entonces que le vaya bonito. ¿Ya? Entonces aquí es lo que nos está diciendo, dice, no te inclines y tampoco le sirvas. ¿Qué quiere decir? Ay, venga, vamos a tener fiesta, sí. Ay, entonces, ¿qué tengo que traer? Traiga carne, traiga cerveza. Yo traigo la cerveza y me traigo 20 cajas. Pero, ¿y ahí qué? Eso es servirle al demonio. Eso es hacer, vamos a celebrar tal cosa y entonces, y se descuaderna el pueblo del Señor. ¿Y qué le está haciendo? Sirviéndole a sus dioses, a ese Dios que tiene esa persona que todavía está fuera del contexto del Señor. Eso es importante que se diga, no, a mí no me meten su cuentico, mija. Más bien yo me voy a hablarle al Señor para que cuando le tome la cerveza le dé diarrea. Y así le dije yo a una hermana que el esposo todos los viernes llegaba, pero en una juba. Y ella me decía, pastora, ¿yo qué hago? Eso es sencillo, mija. Dígale al Señor que cuando Él se tome la cerveza, los 3 primeros tragos, le dé una soltura que tenga que irse para su casa. Y que cada vez que tome, así le haga el Señor. Y así fue, y el pastor, hágale, porque le da miedo. Es que nos da miedo plantearle las cosas al Señor para que Dios actúe. No le dé miedo, hermano.
Porque si usted no ora y usted no le dice al Señor, porque usted está participando del pecado de su familia y está orándole allá, ayudándole a echar carbón. Y después ella llegó y dijo, uy, pastor, imagínese, yo le oré al Señor y ella llegó y me dijo, yo llego tardecito, ya se va a tomar. Ay, pero usted sí es cansona. Y yo me fui, me arrollé, Señor, que cuando se tome los primeros tragos, que no sé qué. Y ella dice, yo que estoy terminando de orar y veo que entra y al baño. Y dijo, uy, quién sabe qué me caería mal, pero no puedo ir a tomar hoy porque es que me duele el estómago y tengo una soltura. Y así se iba y ella oraba y él decía, no, yo creo que es que ya me está haciendo daño, ya no voy a volver a tomar. Y así fue como el Señor le quitó su borrachera y su Dios Baco, ¿ya? Órale al Señor y dígale, no le dé miedo decirle las cosas al Señor. ¿Por qué le da miedo decirle al Señor las cosas? Si usted le da miedo porque usted tiene temor de que, y si se va, pues que se vaya. Eso no hay nada que hacer, porque el Señor es el único que dice qué es lo que va a pasar. Entonces fíjense que el Señor que le está diciendo, no te inclines, es decir, no le reconozca. No le participes de las cosas de aquellos que están haciendo fornicación. Porque si usted no está en fornicación y usted participa de esos eventos, participa de esa cosa, usted es una fornicaria y es también una idólatra. Y se está haciendo uno solo. Entonces, como aquí alabo al Señor, pero por debajo de cuerda yo le estoy allá haciendo idólatra con las cosas. No, hermano, usted tiene que aprender a separar, a poner los puntos sobre las sillas en las cosas de mi casa, de mi familia y de mi relación con el Señor. Es que ¿qué tal no me hable? Pues que no me hable. Yo no le pongo misterio, hermano, porque si en cualquier momento esa misma persona va a venir al camino del Señor. Pero si usted le sigue atizando, si seguimos nosotros participando, si nosotros también damos para la juma, pues entonces ahí ¿cómo hacemos? Usted está participando de las cosas que el Señor dice que no. Ahora, Éxodo 20:14 dice así, no cometerás adulterio. Mire que yo me quedé como fría cuando me fui al diccionario Strong y busqué la palabra adulterio. La palabra adulterio, adulterar, adúltero, significa apostatar, apostasía. Quiere decir que la persona que está, lo que el Señor le está diciendo es, no abandone su fe. Porque si usted abandona su fe, usted es un adúltero. Usted está en adulterio. Usted es una apóstata. Usted y yo somos anticristo. ¿Por qué? Porque estamos negando nuestra fe. Estamos participando de algo que no es del Señor. Entonces, hablar de fornicación es hablar de idolatría. Hablar de adulterio es hablar de apostatar, de apostasía, y eso se refiere a que usted niega la fe. Nos apartamos del Señor, nos separamos del Señor para ir a creer en otro Dios, para ir a poner la fe en otra cosa o en otra circunstancia. Por eso el Señor dice que al final muchos apostatarán de la fe. Y ahí eso es lo que ha pasado en estos tiempos, hermanos. Muchos hermanos se fueron del camino del Señor. ¿Y ellos son qué? Adúlteros. Están en adulterio. Ellos son apóstatas. ¿Por qué? Porque se fueron del camino, negaron la eficacia de la fe y ahora están practicando las obras del hombre. Están allá en el mundo. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que el Señor dice que no cometerás adulterio. Lo que el Señor le está diciendo es no haga apostasía, no se vaya del camino de la fe. Y ese es el problema, hermano, que muchas personas se han ido
porque el hermanito no le respondió como usted quería, porque la persona no se comportó con usted como usted quería, porque la persona no le apoyó a la otra, entonces salió y se fue. Esa persona es una apóstata, ha negado la fe. Entonces nosotros seguimos, pero ellos ¿dónde están? Han negado la eficacia de la fe, se han ido del camino del Señor. Por eso dice abandonar una persona, su religión, sus ideales para seguir otros dioses diferentes. Es renegar. Cuando usted dice, ay, es que pues yo no le veo sentido, es que mejor me iba cuando estaba en el mundo. Usted es una apóstata, usted está en adulterio. ¿Por qué? Porque está renegando de la fe. Usted está diciendo que no vale la pena creer en el Señor, que no vale la pena seguir al Señor. Y cada vez que usted duda del propósito de Dios con usted duda que si usted está en el camino del Señor, nosotros dudamos de todo. Usted es un apóstata, no está convencido de las cosas de Dios. Y por eso aquí el Señor está diciendo, no cometas adulterio, no te vayas con otro Dios, no te vayas en otro camino, no practiques otra fe, no hagas lo que yo estoy diciendo que no, porque vendrán las consecuencias. Porque la misma palabra de Dios dice, hay unas consecuencias muy duras para los que hacen fornicación o cuando hacen adulterio, cuando practican cosas incestuosas. También dice la Escritura que hay unas advertencias para aquellos que cometen idolatría, que cometen todos estos actos contra la fe. Hay unas consecuencias, hermano. Por eso que el Señor nos está diciendo, Israel, ¿qué hizo? Dejó su Dios. Vio cómo el Señor luchó por ellos. Vio cómo salieron no con las manos vacías, hermano. No se enfermaron, no tuvieron necesidad de hacer más prenda, no tuvieron necesidad de comprar zapatos, no se enfermaron. Y eso no fue suficiente para ellos, sino que se dejaron llevar por los que iban, como dice, algunas veces, se dejaron llevar por la chusma que iba en medio de ellos. Por aquellos que iban, porque iban hititas, iban egipcios, iban de todos ellos, iban dentro del mismo pueblo. Y esos que no conocían la promesa de que Dios enviaría un redentor. Por eso ellos siempre llevaron a que el pueblo se levantara contra Dios y se levantara contra el líder que Dios nos estaba llevando. Por eso aquí el Señor está diciendo, no cometas adulterio. No cometas adulterio. Y aquí el Señor nos está refiriendo a que usted se acueste con alguien que no es su pareja. Aquí le está diciendo es, no claudique, no niegue su fe, no se aparte. No importa que el hermano no me hable, no importa que el hermano no me mire, no importa que el hermano no me responda como yo quiero. No me interesa, mis ojos puestos en Jesús. Amén. Porque si usted y yo ponemos nuestros ojos en la gente, usted va a ser un renegado. Cuando usted se dé cuenta, ya no lee la Biblia, no se congrega, no busca de Dios, le molesta las cosas del Señor. Quiere decir que usted está en adulterio. En esa situación la está llevando usted a que tenga otras cosas, la pereza, el sueño, los argumentos, y está fuera del contexto del Señor. ¿Sí me hago entender lo que el Señor nos está diciendo? Que nosotros no podemos ser fornicarios. Y la fornicación, vuelvo y se lo repito, hace referencia a la idolatría. No tenga dioses, no se haga imágenes, no se incline ante ellas y tampoco le sirva a los dioses ajenos al que está en la palabra del Señor. Y no adultere, hermano, porque adulterar significa no niegue su fe, no se aparte del camino de la fe, porque aquellos que se han apartado son adúlteros, y ese adulterio, si viniera el Señor, se quedarían, hermano, se quedarían a todo lo que viene, a la tribulación y a la gran tribulación. Y si no fueron capaces con la gracia del Señor, menos cuando se les va a pedir la vida por Jesús. Entonces fíjense que aquí el Señor
Señor está diciendo, no se vaya en pos de otras creencias. Porque usted mira en internet y hay muchas cosas. Es que si usted hace tal cosa, entonces le viene la prosperidad. Es que si usted no sé qué, le viene la pareja que está esperando. Es que, o sea, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la fe en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, como no hemos leído la Escritura, como no hemos permanecido en el Señor, facilito el enemigo nos puede sacar. Y de ahí es donde viene toda la división y vino digamos, el juicio de Dios para Salomón. Y para que Dios guardó el reinado de David, porque él le había prometido a David que de él vendría un rey. Y el Señor le guardó y le cuidó su promesa. Porque una cosa es que venga David, que vino primero como sacerdote, recuerden, el Señor vino como sacerdote, vino como ofrenda, ¿para qué? Para presentarse. Y la segunda vez que viene, él ya viene como representando al rey David. Ya viene como rey con su espada, ya viene aquí a establecer el juicio. Porque si el Señor hubiese venido como rey a ejecutar sentencia, nadie sería salvo. Porque todos estábamos en pecado. Por eso el Señor lo primero que tuvo que mandar es la ofrenda. A Cristo como ofrenda, derramar su sangre. ¿Para qué? Para que cuando venga Cristo, nosotros los que hemos asistido, los que hemos reconocido al Señor y hemos visto al Señor y hemos creído en Él, nos vamos con Él. ¿Ya? Entonces por eso es importante, hermano, lo que aquí el Señor nos está diciendo. Es importante, ¿por qué? Para que usted me entienda el matrimonio que hay entre Cristo, nosotros, Dios y su pueblo. ¿Por qué el Señor tuvo que enviar a Cristo como ofrenda? ¿Por qué? Sí, por pecado, no, pero ¿cuál? Es que eso es efímero. Eso es efímero, bueno, pero cuando nosotros nos metamos, ¿qué es lo que realmente el Señor vino? ¿O por qué el Señor mandó a Cristo como ofrenda? ¿Por qué el Señor dice, este es mi nuevo pacto? ¿Por qué? ¿Por qué un nuevo pacto? ¿Y a qué hace referencia? Con respecto a la relación que debe haber entre el creyente y Dios. Porque si no hay esa relación, si no hay ese creer en las cosas del Eterno, en las cosas del Señor, tampoco habrá redención para el que no cree. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el mismo Señor nos está hablando, y esa parte de ese matrimonio, de cómo Dios, es que en cada generación Dios ha venido desarrollando su propósito. En cada generación Dios, agréguele esto, póngale aquí, hágale aquí, porque el objetivo del Señor, el propósito de Dios con la humanidad es que todos sean salvos, es que todos seamos redimidos, es que todos lleguemos a la fe en el Señor. Pero no todos, hermano, porque las situaciones cada vez se complican, y si usted no está fortalecido en el Señor, parado en la fe del Señor, se lo va a arrastrar la incredulidad, el mundo, con toda la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una fe fortalecida, las pruebas, las enfermedades, las situaciones que estamos viviendo, esos son la forma y la manera como Dios me está fortaleciendo. Para el día en que el Señor diga, las cosas se ponen peor, yo la fortalezco para que cuando se presente la dificultad, cuando se presente la adversidad, usted esté parada y tenga que decir, no, yo creo en Cristo, y ya, yo creo en el Señor, yo creo en la obra expiatoria, yo me aferro a la obra de Cristo, porque esa es mi garantía, hermano. Esa es mi garantía, la fe que tengo en la obra del Maestro, en la obra del eterno Dios a través de Jesús. Entonces fíjense que aquí el Señor, empecemos a pensar, ¿estoy comiendo cosas que la Biblia dice que no? ¿Estoy bebiendo cosas que la Biblia me dice que no? ¿Estoy vistiéndome como la Biblia me dice que no? ¿O en qué condiciones estoy con el Señor? ¿Estoy en fornicación o estoy en adulterio? ¿O estoy en las dos? Cada uno de nosotros
vamos a pensar y vamos a decir, sí Señor, yo tengo este Dios, mi Dios es el trabajo, mi Dios es mi esposo, mi Dios son mis hijos, mi Dios es el dinero, mi Dios es la posición, mi Dios es el carro, la beca o lo que sea. Señor, no quiero que ese sea mi Dios. Pero la decisión la tomamos somos nosotros, hermano. La decisión la tomamos nosotros de quitarle y restarle importancia a aquello que para nosotros es un factor de idolatría, un factor de fornicación delante de Dios. Y decirle, no Señor, usted va primero, Señor. Así como usted le dedica tiempo a la televisión, y yo no le digo que no, hermano, porque eso es que vea películas, yo no le digo que no. Pero que así como usted le dedica tiempo a todas esas cosas, también dedíquele tiempo al Señor. Dedíquele tiempo al Señor, hermano. Dios no es un Dios que lo ahorca a uno, no. Él es un Dios de misericordia. Y Él es el Dios en que no le va a decir, lógico, Él no va a estar de acuerdo con aquellas cosas que Él dice, no harás, no tendrás, no te inclinarás. Sobre esas cosas que la Biblia me habla, es sobre lo que el Señor me va a mí a preguntar. Es sobre esas cosas que yo tengo que decir, Señor, me paro acá. Pero es que no me interesa, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos habla el Señor. Pongámonos en pie, por favor, vamos a orarle al Señor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Dios del cielo, aquel que un día puso sus ojos en nosotros, aquel que un día extendió su báculo y nos eligió, nos hizo escuchar el sonido de trompeta de su voz. Y hoy estamos aquí, Señor. Estamos aquí, Señor, escuchando su mensaje, leyendo su palabra, queriendo hacer las cosas para agradarle a Dios del cielo. Señor, perdona si en nosotros hay fornicación, Señor. Y seguramente que sí, Señor. Hoy entendemos que la fornicación no es solamente el que yo tenga relaciones sexuales con aquel que no es mi pareja, que no es mi esposo, Señor. Hoy entendemos, Señor, que según el concepto de la palabra tuya, me enseña, Señor, que la fornicación son los ídolos en la comida, en el vestido, en las inclinaciones hacia aquellas cosas que tú dices no harás, no tendrás, no te inclinarás, tampoco le servirás. Señor, perdónanos y ayúdanos a quitar todas esas fornicaciones, Señor. Por eso tú dices, no aprendas las costumbres de las naciones. No se haga uno solo con Él, hermano, porque la Biblia me habla que yo me hago uno solo cuando como, cuando bebo y cuando practico todas esas festividades y todos esos eventos. Señor, me estoy haciendo uno solo con Baal Peor, con deidades, cananeas, hititas, fereceas, jebuseas, especialmente en estos tiempos con Babilonia, Señor. Perdónanos, Señor, si todavía tenemos en nuestro ser todos estos eventos, Señor. Si todavía en nosotros, Señor, se gobiernan eventos, festividades, cosas, Señor, con la premisa de que eso es una tradición, es algo bonito, pero no es la tradición ni lo bonito, es la ofensa que le estamos haciendo al Señor. Y que por esa ofensa podrá venir sobre nosotros la ira del Eterno, la ira del Señor. Señor, perdónanos si nosotros hemos adulterado, Señor, si hemos renegado de ti, Señor, si hemos menguado nuestra fe en ti, si hemos dudado de lo que tú estás haciendo con nosotros, si hemos tomado o hemos pensado que no vale la pena seguirte, que no vale la pena servirte, que no vale la pena, Señor, estar contigo, porque tú dices, estás en adulterio conmigo, estás en adulterio, has negado mi fe, te has apartado del camino, y el camino es el camino de la fe, el camino que tuvo Abraham, el camino que tuvo Jacob, el camino que tuvieron los grandes, especialmente Jesús, Señor. Y por eso hoy está allá arriba, Señor, disfrutando de su presencia,
intercediendo por cada uno de nosotros para que no adulteremos, para que no seamos apóstatas, Señor, para que no hagamos nada contrario a lo que dice la Escritura, Señor. Padre bendito de los cielos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a salir de nuestras fornicaciones y nuestros adulterios, Señor. Y si hay alguien, Señor, que lo está haciendo en el cuerpo, entonces, Señor, permita que esa persona ubiques, haga lo que tiene que hacer para salir de esa conducta inmoral, Señor. Que haga ese comportamiento contrario a lo que dice la Escritura, Señor. Perdónanos, Señor, si aún en nuestra mente todavía pasan pensamientos o situaciones que no van acorde a su palabra. Gracias, Señor. Hoy, Señor, levanto mi mano, oro, ruego, te suplico, Señor, como lo hago cada noche, Señor, por su pueblo. Tú has conocido las lágrimas que han salido de mis ojos, clamando por su pueblo, clamando por el enfermo, clamando por aquel que está solo, clamando por aquel, Señor, que no encuentra una dirección, que no encuentra el camino, Señor. Ayúdanos, Señor. Clamando por aquellos, Señor, que están viviendo una situación con su cuerpo, con su fe, con su parte emocional. Ayúdanos, Señor. Así como cada día, Señor, te ruego por ellos. Bendiga su caminar, bendiga su casa, bendiga sus parejas, bendígalos, Señor. Son tu pueblo, Señor. Tú los compraste con la sangre de Cristo, Señor. Oro por los hermanos que están en Medellín, Señor, guárdelos, cuídelos, protéjalos, Señor. Oro por las hermanas de Bogotá, Señor, guárdalas, cuídalas, protéjalas, Señor. Que se mantengan y se sostengan en ese camino, Señor. Igualmente los hermanos de Piedecuesta, Señor, guárdalos, cuídalos, Señor. Protégelos, abre puertas y compuertas, Señor. Apártalos, Señor, de sus idolatrías. Apártalos, Señor, de sus adulterios, Señor. Porque hoy sabemos que no es solamente con la carne, sino son nuestras creencias depositadas y nuestras conductas erradas con respecto a lo que dice la Escritura, Señor. Hoy oro también por la hermana Elvira, Señor, que hoy tú me la traías en mi mente, allí, en esa finca, allí, en todo ese lugar. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Cuídalos, bendito Señor. Oro por los hermanos aquí en Bucaramanga, Señor, los que están aquí en la congregación, Dios. Tú sabes, tú conoces sus luchas, sus batallas, sus incredulidades, sus depresiones, sus angustias, sus afanes, sus miedos y sus temores, Señor. Como cada día te pido, te ruego, haz maravillas en ellos, Señor. Haz maravillas, Señor. Que cuenten las grandezas de Dios en su vida, Señor. Que la grandeza de Dios esté sobre ellos, Señor. Que las esperanzas, que la fe, que la seguridad y la confianza que han depositado en ti sea galardoneada, Señor, sea manifestada en el poder y la gloria tuya, Señor. Que cada día, Señor, su respuesta, su confianza, su tranquilidad y la paz que cada uno de nosotros tenemos nos sirvan para seguir adelante, Señor. Nos sirva para seguir edificando nuestra casa, nuestro templo en la fe de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Especialmente a aquellos que necesitan sanidad, como te ruego cada día, Señor. Así como tú, Señor, sanaste a la mujer de flujo, Señor. Así como extendiste la mano sobre la suegra de Pedro. Así como resucitaste al hijo de la viuda. Así como sanaste al leproso, Señor. Haz milagros en medio de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sostener nuestra fe, Señor, para seguir adelante, Señor. Aquel que llora, Señor, aquel que ha clamado, aquel que ha suplicado en tu presencia, Señor. Responde, Señor, a su clamor. Responde, Señor, como te digo. Es tu pueblo, tú lo compraste. Ayúdanos, Señor, que su vara y su callado se extiendan en este valle de sombra de muerte en el cual estamos, Señor, porque sabemos que las tinieblas han caído sobre la tierra, Señor. Pero como dice, Señor, una vela en medio de la oscuridad alumbra, Señor, y tú eres nuestro estandarte, tú eres, Señor, nuestro candelero, tú eres nuestra antorcha, Señor. Y
y su enseñanza en la luz, en este camino muy difícil en el cual estamos, Señor. Gracias, Dios. Gracias por cada uno, Señor. Bendígalos a todos, Señor. Clamo por ellos, suplico por ellos. Clamo, Señor. Tú conoces mi clamor, tú conoces mi llanto, tú conoces mis tristezas por su pueblo, Señor. Bendígalos a todos, Señor eterno. Guárdelos, cuídelos como la niña de sus ojos, Señor. Bendecimos su nombre, Señor. Guardamos su poder en nuestro corazón mediante su palabra, Señor. Gracias por sacarnos de nuestros adulterios y nuestras fornicaciones para podernos ir contigo, Señor. Porque los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros y todo eso no entrarán, Señor. Pero nosotros, Señor, que confiamos en la obra del eterno Dios, en la sangre derramada, bendito sea, Señor. Gracias, divino Salvador. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Bendíganos, guárdanos y protégenos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.